Conferencia está a cargo del doctor Rubén Montúfar. El doctor Rubén Montúfar es médico internista y reumatólogo, graduado de la Universidad Evangélica del Salvador, con posgrado en medicina interna en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, posgrado en reumatología en el Instituto Nacional de la Nutrición de México y actual presidente de nuestra asociación. El doctor Rubén Montúfar va a hablar acerca de las manifestaciones extraarticulares de las enfermedades reumáticas. Para iniciar. Bueno, buenos días. Nuevamente agradecemos al comité organizador, a los encargados de la Asociación de Medicina Interna por la invitación a participar con ustedes en este maravilloso congreso. Pues, doctor Raúl Aragón nos dio ya una introducción en artritis reumatoide, que es la enfermedad que nosotros más vemos en la práctica privada, en la práctica institucional. A nivel privado, pues es quizás la tercera causa de consulta, y es importante saber eso. Pues las enfermedades reumáticas engloban un conjunto de enfermedades muy diversas y complejas, de origen no traumático, que afectan principalmente al aparato locomotor o músculo esquelético, pero que también pueden afectar a otros sistemas u órganos como el corazón, los pulmones, los ojos, la piel, vasos sanguíneos y a otros tejidos conectivos que se encuentran en todo el organismo. Existen aproximadamente 150 padecimientos reumáticos. Muchas veces el reumatólogo está únicamente asociado con huesos, artritis. El objeto de esta charla es para que veamos que las enfermedades reumáticas van más allá. Estas se engloban en 12 síndromes, donde van las artritis inflamatorias, artritis infecciosas, reumatismo de tejidos blandos, artritis metabólicas, etc. Las manifestaciones extraarticulares es un lío, por así decirlo, para clasificarlas, porque la literatura, dependiendo del diseño del estudio, algunos sí las engloban como manifestaciones extraarticulares, otras como complicaciones no articulares, y otras como comorbilidades asociadas a la enfermedad. Para diagnosticar estas enfermedades no existen criterios de clasificación establecidos. Así pues, es importante conocer que en algunas enfermedades están asociadas con peor pronóstico y por ende con una mayor morbilidad. La patogenia de las manifestaciones extraarticulares es muy parecida a la de enfermedad articular. Involucra prácticamente la cascada inflamatoria, pero las sustancias principalmente relacionadas en general como manifestaciones extraarticulares, tenemos los reactantes de fase aguda, el polimorfismo genético en el gen del TNF, la producción elevada de hepcidina y algunas interleucinas como la interleucina 1, la interleucina 6 y por supuesto el factor de necrosis tumoral. Eso es importante conocerlo porque los nuevos tratamientos van dirigidos específicamente a estos. Y gracias a estos nuevos tratamientos y lo que se conoce más de los que ya utilizábamos, ha permitido que este tipo de manifestaciones cada día vayan bajando un poquito en frecuencia. Vamos a ver un par de casos clínicos en el cual trataremos de hablar de las principales manifestaciones extraarticulares. Tenemos una paciente femenina de 68 años, profesora, que consultaba por úlceras en las piernas, con historia de 4 años de presentar artritis simétrica de manos, rodillas y tobillos, 2 meses de presentar úlceras progresivas en miembros inferiores, múltiples consultas y tratamientos, pero no había habido mejoría. Sin antecedentes contributorios, hizo signos vitales, serostomía, seroftalmía, sinovitis en manos, codos, hombros y rodillas, múltiples úlceras de diferente tamaño, profundas en ambas piernas, más lívidos reticulares. De sus laboratorios, lo que nos llamaba la atención era hemoglobina de 10.8, un marcador de inflamación elevado,
y el factor reumatoide en títulos altos. Como nos decía el doctor Aragón hace poco, títulos más altos están relacionados con una mayor agresividad de la enfermedad. Esa era la foto del pie de la paciente, podemos ver las úlceras que presentaba en esa zona. Se le tomó una biopsia y definitivamente se encontró una vasculitis leucocitoclásica, necrosis y ampollas subepidérmicas con una panarteritis. O sea, definitivamente lo que la paciente tenía era una vasculitis reumatoidea. Se le diagnosticó una artritis reumatoide seropositiva, vasculitis reumatoidea más síndrome Zika secundario. Muchas veces el diagnóstico diferencial de eso lo constituyen las úlceras varicosas. Se trató con inmunosupresores, antibióticos y esteroides y pues definitivamente la paciente en remisión con unas úlceras cicatrizadas y por supuesto todos sus laboratorios totalmente normales. Las manifestaciones extraarticulares se presentan en artritis reumatoide en el 40% de los casos. Alguna literatura dice que hasta en un 50%. El número y severidad de las manifestaciones extraarticulares va a variar dependiendo de una mayor duración y una enfermedad más agresiva. Volvemos a lo mismo, enfermedad más agresiva, mayor probabilidad de manifestaciones extraarticulares. Las manifestaciones extraarticulares afectan la salud física y emocional y por supuesto el pronóstico y la supervivencia de los pacientes. De hecho, algunos autores han considerado llamar a la artritis reumatoide como una enfermedad reumatoidea, porque va incluyendo cada vez más sistemas involucrados en la enfermedad. De las principales manifestaciones extraarticulares de la artritis reumatoide están los nódulos reumatoideos, que se presentan hasta en el 30% de los casos, van los síntomas Zika en el 18% de los casos. Vale la pena aclarar que los nódulos reumatoideos van relacionados, se presentan más en pacientes masculinos y también se presentan más en pacientes con factor reumatoide positivo. Las manifestaciones pulmonares, que vemos que varían ampliamente, de 4.2 a 48, dependiendo de la literatura consultada, lívido en un 5%, Raynaud hasta en un 10%, la vasculitis reumatoidea como nuestra paciente en 3%, las alteraciones hematológicas en la mitad de los casos, siendo esta principalmente anemia, así como las manifestaciones cardíacas hasta en un 30%. Ahí vemos por qué los expertos le quieren llamar ya enfermedad reumatoidea. De las complicaciones más frecuentes, las hematológicas, como hemos dicho, las fracturas por osteoporosis, a veces relacionadas per se con la enfermedad, pero a veces le damos la ayuda si no se utilizan adecuadamente los esteroides. Ahora, ¿cuáles son los factores que predisponen a las manifestaciones extraarticulares en artritis reumatoide? Sexo masculino con un odds ratio de 1.7. El tabaquismo, veíamos que está relacionado con la patogenia de la enfermedad, pero en aquellos pacientes que tienen artritis y siguen fumando, tienen un odds ratio de 3. El riesgo se incrementa para presentar este tipo de manifestaciones. Lo que es una enfermedad articular más agresiva, una alteración funcional temprana, una duración mayor de la enfermedad, pues vemos que incrementan definitivamente la probabilidad de presentar manifestaciones extraarticulares. También así tenemos los nódulos reumatoideos, decíamos que están asociados con una mayor agresividad y que se presentan más en hombres, los marcadores de inflamación elevados. El día de ayer, pues, el doctor Denny presentaba en su estudio los cambios en el valor de eritrosedimentación, los títulos elevados de factor reumatoide y el anti-CCP sí está un poco cuestionable si está o no relacionado con un incremento de las manifestaciones extraarticulares. La presencia de anticuerpos antinucleares positivo, miren la probabilidad de incrementar el riesgo de manifestaciones extraarticulares y las alteraciones en el HLA. Así pues tenemos que de las manifestaciones en piel, la artritis reumatoide, las tres principales causas que presenta son las úlceras idiopáticas, las úlceras de decúbito, que se dan a aquellos pacientes que tienen mucha cronicidad, y la insuficiencia venosa.
Las manifestaciones pleuropulmonares es algo que nosotros no buscamos mucho. Digo nosotros, todos como grupo, incluyéndonos a los reumatólogos, a pesar de que sabemos que es algo que se presenta con bastante frecuencia. La prevalencia de enfermedad pulmonar asociada a artritis reumatoide es mucho más común que las infecciones y la toxicidad asociada a algunos medicamentos. Y la mortalidad está incrementada. Y de hecho, la mortalidad asociada a manifestaciones pleuropulmonares es la tercera causa de muerte en pacientes con artritis reumatoide, precedida únicamente por las infecciones en primer lugar, con un 23% de frecuencia, y por la enfermedad cardiovascular. La artritis reumatoide puede afectar el parénquima pulmonar, vía aérea, pleura, vasos sanguíneos y músculos. O sea, vemos que el daño es muy extenso. La enfermedad pulmonar intersticial difusa es la complicación pulmonar más catastrófica, que puede ir desde una inflamación subclínica, detectada únicamente por métodos sensibles para el diagnóstico de estas, hasta una fibrosis pulmonar importante. De las manifestaciones pleuropulmonares podemos decir que la enfermedad pleural, muchas veces en estudios anatomopatológicos, hasta el 75% de los casos presenta afectación pleural, pudiendo ser esta una pleuritis, un derrame pleural, un neumotórax espontáneo o empiema en algunos casos. Ahora, las características cuando se presenta un derrame pleural es que usualmente son unilaterales. El líquido tiene la particularidad que es un exudado, usualmente con niveles bajos de azúcar y un pH menor de 7.2. La enfermedad nodular pulmonar, con esto tenemos que tener mucho cuidado. Pacientes con artritis les tomamos una placa y muchas veces no sabemos si ese es un nódulo o es una neoplasia. Igualmente hay que irla a biopsiar, pero hay pacientes cuando tienen mucha nodulosis en superficie extensora, se acompañan de nódulos pulmonares, con similares hallazgos histopatológicos a los de la piel, o sea, una vasculitis central con un infiltrado de células mononucleares empalizadas. El síndrome de Kaplan, que sabemos que se da en mineros que presentan nodulosis reumatoidea. Puede haber enfermedad de la vía aérea, enfermedad vascular pulmonar, etc. Ahora, lo que más se presenta, decíamos, es la enfermedad pulmonar intersticial difusa. Es la manifestación más común en artritis reumatoide, con una prevalencia por TACAR hasta en el 50% de los casos. Eso es muy importante porque si nosotros dejamos una radiografía, solo el 5% de los pacientes podemos detectar EPID. Pero si nosotros dejamos unas pruebas de función pulmonar en un paciente con artritis reumatoide, ya sea hasta una espirometría o sea una pletismografía o difusión de monóxido de carbono, podemos ver alteraciones funcionales que nos indican fibrosis, hasta en un 15-20% de los casos. Y el TACAR, como vemos, hasta en el 50% de los casos. Es importante recalcar que la EPID se presenta en otras enfermedades reumáticas, como el síndrome de Sjögren, escleroderma, enfermedad mixta del tejido conectivo y lupus. Imágenes de nuestro país, por si todavía hay algún ponente nacional que no le dio tiempo de conocerlo, por lo menos lo ve en fotos. Caso clínico número 2. Un paciente masculino, 48 años, contador, que consultaba por temblores generalizados. Todos estos casos son de la vida real, por supuesto. Inicia cuadro de debilidad generalizada, acompañada de movimientos involuntarios en todo el cuerpo, que se incrementaban a la movilización y que le imposibilitaban deambular sin asistencia, de carácter progresivo, pérdida de peso de 40 libras y periodos de desorientación y febrículas ocasionales. Múltiples médicos, múltiples consultas, no se le encontraba solución a su problema. De sus antecedentes, un hipotiroidismo que estaba controlado, una EPID estudiada con todos los métodos que dijimos, sin encontrar nada más asociado, se le buscaba neoplasia, no se hallaba nada, y catalogado como Parkinson en la especialidad correspondiente. Sus signos vitales, los hallazgos de fibrosis, estertores, y a nivel de las extremidades, un temblor fino involuntario que se incrementaba al esfuerzo y le imposibilitaba deambular e incorporarse sin asistencia. Cuadros de desorientación fluctuante.
Se le habían hecho toda esta cantidad de estudios: colonoscopía, tubo digestivo superior, broncoscopía, VIH, policultivos, hasta niveles de plomo. O sea, para que ya ese es el non plus ultra de cuando no le hallamos realmente a un paciente. Tacto abdominopélvico, una resonancia magnética nuclear en la que había atrofia cerebral, una punción lumbar en la que había una proteinorraquia de 60 y una ligera leucocitosis, como de 20 leucocitos. Pues se interconsultó a reumatología, tenía previamente unos ANA positivos en títulos bajos, uno en 80. Clínicamente no nos parecía mucho, pero de todas maneras había que repetir el estudio. Nuestra gran sorpresa fue que al repetir el estudio, teniendo ya unos ANA previos negativos, uno en 2560, el patrón homogéneo el más relacionado con lupus, anti-DNA positivo, Rho positivo, La positivo, y medimos los anticuerpos antinucleares por primera vez en El Salvador en líquido cefalorraquídeo. Salieron positivos. Se catalogó como un lupus neuropsiquiátrico, más una EPID y un hipotiroidismo. Se trató con esteroides, inmunosupresores. El paciente se recuperó 100% y está trabajando su vida normal. Tenemos ya 7 años de seguimiento y el paciente está súper. Lupus es una enfermedad autoinmune caracterizada por daño en múltiples partes del organismo. Los pacientes con lupus a nivel del Seguro Social representan el segundo lugar en la consulta y tenemos alrededor de unos 500 a 600 pacientes. Las manifestaciones neurológicas de la enfermedad son conocidas como lupus neuropsiquiátrico, y el cual se presenta hasta en el 95% de los casos, según alguna literatura. El retraso en el diagnóstico y por ende en el tratamiento puede provocar un daño irreversible y muerte hasta en un 20% de los casos. La actividad de la enfermedad o cronicidad es factor de riesgo para desarrollar un lupus neuropsiquiátrico. Esta es principalmente para convulsiones y una disfunción cognitiva severa. Otro de los factores de riesgo relacionados son los eventos previos u otras manifestaciones concurrentes de lupus neuropsiquiátrico. Y por supuesto la presencia de los anticuerpos antifosfolípidos en títulos moderados o altos, sobre todo en aquellos casos de pacientes con eventos cerebrovasculares, convulsiones, cuadros confusionales agudas, mielopatías y desórdenes del movimiento. El ACR, que es el Colegio Americano de Reuma, propuso una clasificación en la cual hay 19 síndromes neurológicos que pueden estar relacionados con neurolupus, que van desde dolor de cabeza, disfunción cognitiva, cuadros confusionales, convulsiones, polineuropatía, es decir, prácticamente cualquier tipo de manifestación neurológica puede ser perfectamente o puede estar asociada a un lupus. ¿Qué pasa a nivel del pulmón en lupus? Es la enfermedad colágeno vascular que afecta con mayor frecuencia el sistema respiratorio. Las manifestaciones pulmonares se presentan en más de la mitad de los pacientes con lupus durante el curso de su enfermedad y están asociadas definitivamente, al igual que en otras colagenopatías, con un incremento en el riesgo de mortalidad. La pleura es el sitio más frecuentemente afectado. La pleuritis es más frecuente en hombres. Recordemos que el lupus es mucho más frecuente en mujeres, pero la pleuritis es más frecuente en hombres de raza negra y se presenta usualmente con dolor torácico, fiebre, disnea y tos. A diferencia de la artritis reumatoide, en lupus los derrames son usualmente bilaterales y pueden llevar a un engrosamiento pleural y fibrosis. La enfermedad del parénquima pulmonar puede darnos neumonitis, hemorragia pulmonar, hipoxemia o enfermedad pulmonar intersticial crónica. Una patología que muchas veces pasa desapercibida es cuando el lupus afecta los músculos de la respiración y que nos da algo que se llama el síndrome de pulmón encogido, que son aquellos pacientes que presentan disnea. Nosotros les pedimos un TACAR, les podemos pedir y sale normal, o sea, el parénquima está normal. Les pedimos un eco pensando que hay hipertensión pulmonar y está normal, y les pedimos una espirometría y con cierto patrón restrictivo, alteración en los volúmenes pulmonares y en la capacidad vital. Entonces, nosotros no hallamos cómo cuadrar ese diagnóstico porque nos da alteraciones en las pruebas funcionales,
pero nos da un TACAR normal. Entonces nos quedamos ahí un poco confundidos. Si vemos bien esa radiografía, muchas veces puede haber disfunción del frénico o puede haber fibrosis hemidiafragmática, que es lo que hace que ese pulmón se vaya encogiendo. Vamos perdiendo volúmenes pulmonares y eso hace o da el famoso síndrome de pulmón encogido, que usualmente se trata con esteroides, a veces se ocupan medicamentos estimulantes del grupo de las aminofilinas y algunas otras terapias por ahí. Tenemos lo que es la enfermedad de la vía aérea, que puede dar casos desde estenosis subglóticas, epiglotitis, hasta cuadros de bronquiolitis, que pueden ser constrictiva, obliterante o del tipo BUP. La enfermedad vascular pulmonar, sobre todo asociada en los casos de síndrome antifosfolípidos. Ahí lo vemos con más frecuencia, pero se puede presentar hasta en el 5 o 7% de los casos. Los derrames pleurales, como decíamos en el lupus, es de estudiarlos. Usualmente tienen una LDH mayor de 500. Las características del líquido son serosos o serosanguinolentos. Y algo que es de muchísima utilidad para el diagnóstico es la presencia de células LE en líquido. De hecho, es la única indicación que, desde mi punto de vista, sirve todavía para las células LE. Cuando tenemos líquido pericárdico, líquido pleural, estudiar las células LE y si ahí aparecen positivos, eso está totalmente relacionado con lupus o es lupus. En sangre es bien cuestionable actualmente la utilidad. La hemorragia pulmonar, afortunadamente, se da en el 5% de los casos, pero tiene una mortalidad hasta del 80% de los pacientes que la presentan. Ocasionalmente o frecuentemente, está asociada con una enfermedad renal y pues el cuadro clínico de los pacientes es dolor torácico, fiebre, disnea, hemoptisis y por supuesto la disminución progresiva en el valor de hemoglobina. Siempre lo tenemos que tener en mente y pues tampoco emocionarnos que pues los bolos, el que lo sabe ocupar, sabe que es un arma de doble filo, porque si nosotros le ponemos los famosos bolos de esteroide a un paciente que no lo amerite, pues complicamos más su situación. Muchas veces estos cuadros de hemorragia pulmonar se encuentran asociados con infecciones como estafilococos, citomegalovirus y algunas micosis por ahí. Y por supuesto, no creamos que todo lo que se presenta a nivel del pulmón es lupus. De hecho, lo más frecuente son los cuadros infecciosos y es lo que tenemos que tener primero en mente antes de pensar que una manifestación pleuropulmonar de la enfermedad. Seguimos en el tour para nuestros ponentes internacionales. Pues lugares que realmente cuando uno los ve en fotos no parecen, pero vale la pena que los vayamos a visitar. Para terminar, caso clínico número 3, un paciente masculino de 58 años, técnico de laboratorio clínico, con fiebre y debilidad, y venía con historia de 3 meses de presentar mialgias progresivas y debilidad generalizada que le dificultaba la deambulación. Además, fiebre cuantificada en 39, pérdida de peso de aproximadamente 20 libras, y había sido abordado en un hospital regional del Seguro Social, catalogado como polimiositis, con una CPK de 1322, tratado con esteroides, con parcial mejoría, pero el paciente persistía su cuadro febril y un deterioro en todas sus pruebas y signos constitucionales. Sus signos vitales estables, pálido, se movilizaba con dificultad, un dolor sobre todo en la región posterior de piernas, fuerza muscular 4 de 5 y refería cierto grado de dolor abdominal. Sus laboratorios, pues una leucocitosis, en ese momento ya estaba tratado con esteroides, ya tenía normales CPK y LDH, albúmina baja, globulinas un poco altas. De hecho, ese es un examen que yo les recomiendo siempre que sospechen colágena, déjenselo a sus pacientes, que usualmente la hiperglobulinemia está relacionada con enfermedades reumáticas. Traía una ligera alteración de las bilirrubinas, transaminasas altas un poco, una eritro de 90 y una PCR elevada. Igual, casos difíciles, se les pide de todo y pues todos patinamos. Radiografía tórax negativa, por supuesto es bien fácil ya presentarlo aquí cuando ha pasado toda la situación difícil y sobre todo medicina interna es el que aborda inicialmente a estos pacientes.
un ecocardiograma y electroencefalograma negativos que se le tomó por cefalea, colonoscopía, endoscopía negativa, ultraabdominal con una hepatopatía difusa aguda, un TAC tóraco-abdominopélvico negativo, neuroconducción de los 4 miembros negativos, una electromiografía con una miopatía moderada no inflamatoria. Paciente persistía febril con disminución de peso, anemia, ligera ictericia y disminución gradual de la fuerza. Catalogado como una probable miopatía tóxico-metabólica versus un paraneoplásico, pero no se hallaba. Igual se pidió la interconsulta a reuma, pues ya no teníamos, desafortunadamente cuando llegamos ya no había nada que pedirle, ya solo niveles de plomo nos quedaba, pero no lo autorizaron. Entonces se discutió el caso y como conferencia de reumatología se pensó en la probabilidad de una vasculitis. Y definitivamente se le indicó una arteriografía abdominal en la cual se encontraron zonas de microaneurismas, vasos de mediano y pequeño calibre, existen pequeños vasos dilatados con áreas de estrechez y dilatación que corresponden a microaneurismas, ramas lumbares y mesentérica inferior. Desafortunadamente la imagen es mala y no se lograba ampliar. Entonces, radiología lo catalogó como vasculitis con áreas de microinfartos. Se le pidieron unos ANCA, los cuales salieron positivos. No es lo usual encontrar en poliarteritis nodosa ANCA, lo encontramos más en poliangiitis microscópica, pero salieron positivos. Se catalogó como una vasculitis sistémica de tipo poliarteritis nodosa, se trató con bolos, ciclofosfamida, luego azatioprina y el paciente está de toque. 9 años de evolución de su caso. Las vasculitis son un grupo heterogéneo de síndromes caracterizada por inflamación de la pared de los vasos sanguíneos, lo cual lleva a estenosis, daño tisular secundario a la obliteración de los tejidos. Pueden ser clasificadas de varias formas, primarias y secundarias, según el tamaño del vaso sanguíneo afectado y según los anticuerpos ANCA positivos, que de hecho es quizás la clasificación que más se utiliza al momento. El espectro clínico de la presentación depende del tamaño y distribución de los vasos sanguíneos afectados. Usualmente se presenta con fiebre, malestar, pérdida de peso y sudores nocturnos. Histopatológicamente lo que nosotros hallamos, por supuesto esto no fue de nuestro paciente, sino que es de un libro, lo que se halla es un engrosamiento en la adventicia y por supuesto hay un proceso inflamatorio con engrosamiento en las capas internas, lo cual va obliterando la luz del vaso y eso condiciona la isquemia y el daño tisular secundario. Dependiendo del vaso que se afecte, así tenemos vasculitis de grandes vasos, de medianos vasos y de pequeños vasos. De medianos vasos era la de nuestro paciente, una poliarteritis nodosa, y ahí está también la enfermedad de Kawasaki. Las vasculitis pueden dar púrpuras palpables, pueden dar cuadros de hemorragia pulmonar, nódulos pulmonares, las afecciones oculares que son muy frecuentes en las enfermedades reumáticas, polineuropatías que condicionan pie péndulo y la famosa nariz en silla de montar del Wegener, lupus, sarcoidosis y la enfermedad de Hansen que ya no la vemos nosotros. Para terminar, las complicaciones oculares de las enfermedades reumáticas se presentan. Ustedes ven aquí solo es unos cuantos, todavía hay otras más por ahí. Se pueden dar en porcentaje hasta como el 85% de los casos que da uveitis, la enfermedad de Behçet, la queratopatía zika en Sjögren, el lupus, queratoconjuntivitis, pero cuando un paciente se les presente con uveitis, que es dolor, enrojecimiento y pérdida de la visión, siempre pensemos en enfermedad reumática y hay que pedirle factor reumatoide, anticuerpos antinucleares, anti-CCP y ANCA, que eso es con lo que nosotros podemos rastrear una enfermedad reumática cuando debuta como una enfermedad inflamatoria como esta. Para concluir, podemos decir que las manifestaciones extraarticulares de las enfermedades reumáticas son mucho más frecuentes de lo que realmente esperamos. Muchas veces las enfermedades reumáticas son difíciles de diagnosticar, pero si no pensamos en ellas, definitivamente que podemos fallar en el diagnóstico de nuestros pacientes. El adecuado control de las comorbilidades, que decíamos algo que no hay que olvidar. Ayer el doctor Cermeño nos presentaba su póster de las comorbilidades en artritis reumatoide.
Si nosotros no tratamos eso, complicamos a nuestros pacientes. Así que el adecuado control de las comorbilidades mejora de manera significativa la sobrevida de los pacientes con enfermedades reumáticas. Y el tour final para nuestros ponentes, fotos que son de nuestro país, aunque ustedes no lo crean, y pues gracias por su atención.